De regreso con más información y como le comentábamos en un principio, bueno, pues tenemos una entrevista muy importante, muy especial el día de hoy, porque hoy se está conmemorando el Día Mundial contra la Depresión. Y justo pues para ello, para hablar del tema y que sabemos que es la persona indicada ya prácticamente aquí de la casa de Radio Turquesa, pues está aquí conmigo la psicóloga Cristina Córdoba, que nos va a compartir pues todo referente a este día y sobre todo qué conlleva con ello, ¿no? Y también pues las cuestiones del acompañamiento. Cristina, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, hola, Penny, qué gusto estar aquí contigo, qué gusto estar con todos ustedes. Ojalá pueda ser compartir muy provechoso el día de hoy. Así es, Cristi. Y bueno, pues vamos al tema. Digo, es algo bastante, bueno, más bien en los últimos años se ha convertido en parte del tema, ¿no? De la conversación, algo que se ha visibilizado y también se ha buscado sensibilizar a las personas al respecto. Y justo, bueno, pues este día surge para ello, ¿no? Para que aprendamos también a entender a las personas que sufren de depresión y también si uno mismo lo tiene, cómo lo podemos ir sobrellevando. Pero platícanos qué es la depresión y también cómo podemos diferenciarla de a lo mejor un estado de ánimo cabizbajo o simplemente un día malo o un día triste o incluso nostálgico. Fíjate que justo esa temática o esa pregunta es muy importante. Muchas personas llegan a mi consultorio y me dicen, es que estoy deprimida o deprimido. Ujú. Y siempre es, a ver, cuéntame más, ¿por qué tú sientes o piensas esto? Porque hemos patologizado la tristeza como si fuera algo que no debería de ser, cuando la tristeza pasajera es algo que es natural, necesario para la vida y que nos protege. Tiene una función maravillosa la tristeza en nuestra vida o en la vida de todos los seres vivos. Y la diferencia entre una tristeza normal, saludable, necesaria y una tristeza profunda y ya convertida en una problemática como la depresión es la duración. Ujú. Para que nosotros podamos diagnosticar depresión, debe haber síntomas a lo largo de más de 6 meses y de manera constante. Y hay síntomas muy profundos. Uno de los más importantes, pero en realidad todos son importantes, es la desesperanza por la vida o los pensamientos de minusvalía, de no valgo nada, no sirvo para nada, Nada me sale bien. sí, sentimientos de culpa muy profundos, insisto. Entonces, es muy importante que ante síntomas de irritabilidad, de enojo, tristeza profunda, cambios en el humor, que no están cediendo, que no se están yendo de manera espontánea como debería de ser, podamos acudir ante un profesional de la salud, ¿no? Recuerden, yo siempre les digo, hay muchísimos servicios gratuitos, que la economía no sea un pretexto para la falta de acceso. Hay muchísimos lugares presenciales, hay muchísimos lugares a muy bajo costo, uno de ellos es Centro de Integración Juvenil y hay muchísimos también contactos vía telefónica gratuitos y con psicólogos que te van a atender de manera inmediata. Cristi, y coméntanos qué factores pueden detonar la depresión, estos síntomas y sobre todo pues en distintas etapas de nuestra vida. Digo, a lo mejor es distinta la depresión que podemos sentir en un cambio escolar a después en la vida laboral o incluso en lo emocional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales factores? Tienes dos preguntas ahí. Lo primero es saber lo de las etapas de vida. Esa parte me encanta porque tenemos la idea, casi siempre muchos adultos comparten la idea de algo que se llama el adultocentrismo, donde solo los adultos o las ideas de los adultos valen. Y hay depresión infantil. Es muy importante no invisibilizar que los niños, niñas y adolescentes pueden tener procesos psicológicos de depresión grave. Sí. ¿Cómo sabemos que es grave? Porque están dejando de disfrutar sus actividades. En pocas palabras, dejan de disfrutar la vida, se empiezan a aislar, empiezan a tener cambios de humor importantes que les impide tener una vida normal o cotidiana y desarrollarse con normalidad hacia lo que debería de ser un niño, niña y adolescente sano, ¿va? Ahora, los factores. Los seres humanos, ya lo dijo la OMS, somos biológicos, psicológicos y sociales.
Sí. Los factores que nos llevan a un proceso de depresión son de esos 3 tipos. Puede ser solo uno de esos 3. Biológico es, mi cerebro es un órgano, igual que el páncreas, que cuando no funciona produce diabetes, igual que el corazón, que cuando no funciona bien produce hipertensión. Sí. El cerebro también se puede llegar a descomponer un poquito. Y cuando esa descompostura cambia los procesos químicos, los procesos eléctricos, porque, queridos todos y todas, nuestro cerebro funciona con química y electricidad. Somos Claro. aparatos eléctricos. Entonces, esos procesos de funcionamiento pueden llegar a cambiar por genética, por herencia, y entonces producir un proceso de depresión sin que haya ninguna otra cuestión en el contexto. Sin embargo, lo más común como seres humanos que somos es que también tengamos otros factores, además del biológico, está el psicológico, que es cuando estamos expuestos a estrés, cuando estamos atravesando procesos de cambio, como el que comentabas, un cambio de escuela, un cambio de casa, un cambio de pareja, etcétera. Y procesos de estrés laboral, ¿no? O sea, es muchísimas cosas en la parte psicológica pueden influir en que yo tenga procesos de tristeza profunda y un poquito más allá, procesos de depresión. Y por último, el contextual. ¿Qué quiere decir el contextual? Es, ejemplo, pues yo tengo aquí mi casa, pero de repente alrededor tenía un área verde y se la llevaron, ¿no? Se Le secó. empezaron, así es, le construyeron otra cosa, 1000 cosas. Entonces, ese contexto va a quitarme ese esparcimiento, ese tiempo libre, va a ser un factor que va a aumentar procesos justo de estrés, procesos de falta de recreación, etcétera. Entonces, es muy importante considerar siempre el contexto. En ese mismo contexto está el tema familiar, ¿no? Las relaciones familiares, las relaciones de amigos, en los cuales puede haber bastantes complicaciones, conflictos, Sí. etcétera, y abonar nuevamente a un proceso de tristeza profunda o depresión. Y ahí en el contextual entraría también la parte de las expectativas, los planes a futuro, el plan de vida, que si no me siento realizada o realizado, que si no he hecho pues lo que quería hacer a esta edad, sabes, ¿no? Como estas etiquetas y estas metas que nos proponemos en su momento, ya sea en algún momento en una etapa de nuestra vida y crecemos y decimos, híjole, a lo mejor no lo he cumplido. Sí, no, a lo mejor no lo estoy haciendo bien, ¿no? Empiezan las dudas y las preguntas. Fíjate que ahí son 2, justo. El contextual, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros ese tipo de expectativas y planes las traemos inculcadas. El contexto nos las dio. Pero ya que las tomamos para nosotros, se vuelve un factor psicológico, porque entonces ya no se vuelve el contexto, sino las propias expectativas de aquello que yo quiero lograr y que a veces parte de las primeras cosas que hacemos en sesiones de psicoterapia cuando encontramos este factor es la sobreexigencia y nos hacemos cargo de esa sobreexigencia cuestionando si genuinamente esto que estoy deseando es algo que yo quiero o es algo que alguien me dijo que debería. O que esperan de ti, ¿no? Sí, y entonces empezamos a romper los mandatos del contexto. ¿Por qué? Porque esta vida se hizo para que tú la dirijas y tú vengas a elegir cómo gastarte el maravilloso tiempo que, sorpresa, no es tan largo, muchachos y muchachas. Por favor. Tristemente. Y que toca ir haciendo, híjole, un uso sabio, un uso a voluntad de en qué queremos gastarlo. Porque, digo, hay toda una contextualización de este fenómeno, pero le dicen FOMO los jóvenes ahora. FOMO. Así es, y están las siglas en inglés, pero es miedo al futuro. ¿Por qué? Porque como no hay no hay como maneras de cumplir esas expectativas que les han legado, ¿no? Tan solo el tema de poder tener acceso a una La casa. vivienda, Sí. exacto, la vivienda propia, ¿no? Y que de hecho lo hemos visto que pues ha sido tema crítico en redes sociales en cuanto a los memes, ¿no? De que, ay, en vez de tener 3 años y estar comiendo, Sí. no sé, tomando bibi y comiendo papilla, debió ya estar juntando puntos de Infonavit. Pues sí. Entonces sí, bueno, pues sí se convierte en un contexto social que influye bastante y pues sí, y los jóvenes a lo mejor
de repente van viendo, ¿no? Que se vuelve más complicado cada día la situación social, económica, sistemática del lugar donde estamos y la ciudad donde nos encontramos, pues puede que de repente no veamos, ¿no? Como esa solución. Ahí dijiste una palabra importantísima, una frase importantísima. Cuando nosotros estamos en un estado de tristeza profunda o depresión, imagínense que el cerebro entra en un estado de crisis en el que se cierra la perspectiva y dejamos de ver el mapa completo. Por eso es tan importante buscar ayuda. Aquí también hay una cosa muy, muy importante que necesito mencionar respecto a buscar ayuda. Sí, los psicólogos somos como la primera línea para tratar procesos de depresión, pero también hay médicos generales que te pueden acompañar en el proceso con el área farmacológica y que no necesariamente tiene que ser un psiquiatra, ¿no? Puede ser tu médico de confianza que inicie un proceso de atención, que te derive al psicólogo, por supuesto, pero sí es importante saber que las atenciones en salud mental deben ser a través de un equipo multidisciplinario, ¿no? Casi siempre que hay problemas de tristeza profunda o depresión, se afecta el apetito, entonces echamos mano de un nutriólogo en el equipo, se afecta también temas como el sueño, por eso a veces es necesario también el acompañamiento farmacológico por parte del médico. Y es algo temporal, es muy importante que sepan que la depresión es un proceso de enfermedad que es tratable. Una vez llega una paciente como de 72 años y lo mismo, te digo, llegan ya diagnosticados por ellos mismos. Vengo porque tengo depresión crónica. Le digo, a ver, cuénteme, ¿por qué cree usted? Siempre es, ¿qué le lleva usted a pensar que tiene depresión crónica? Me dice, es que llevo ya 30 años en terapia por depresión. Ah, muy bien. Entonces, cuénteme, ¿qué está sucediendo en su contexto que usted cree que le está llevando este proceso de sentirse de esta manera? Pues resulta que tenía un esposo violento que literal así trataba mejor a su mascota, tenían una mascota, un perrito, que a ella. Diario eran gritos, diario eran maltratos, diario eran... Y ya que me empieza a contar todo este contexto, le digo, ¿y usted cree que sea una depresión en sí misma o cree que quizás sea toda la violencia que he vivido a lo largo de estos 30 años que la tiene sintiéndose de esa manera? Pues una semana y ya se había separado la señora. En una semana. Bien feliz. Dice, es que no me había dado cuenta de eso. O sea, Sí, es verdad. que eran los malos tratos que estaba yo viviendo. Dice, fui, hablé con mis hijos, decidí tomar distancia, él sigue viviendo en esa casa, está bien, dice, pero yo ya no soy más esa esclava que vivía para él. O sea, cambió completamente su perspectiva, Sí, su y forma de verlo. solo de notar que el contexto importa, como bien Claro. comentas. Y la otra parte, nuestra expectativa importa, ¿no? ¿Por qué? Porque ella traía muchísimos mandatos del deber ser que no quería ser. Exacto. Pero que es algo que se le inculcó. Sí. Y es su forma de ver las cosas y de Sí. ver la vida, ¿no? Y entonces abandonó ese mandato de vivir para los otros, porque vivía para atender al esposo que la trataba horrible, para empezar a vivir la vida para su propio disfrute. A sus 72 años lo logró, pero lo logró. Pero se pudo. Eso es bueno, nunca es tarde, nunca es Así es, tarde. jamás. Y bueno, pues así para acompañar esta parte y cerrar ya, porque, bueno, quisiera que nos quedáramos aquí media hora hablando de esto, es un tema muy importante, la verdad, pero sí me gustaría, Cristi, que pues compartieras un mensaje para todas las personas que pues de repente sientan alguno de estos síntomas, que se sientan perdidos o perdidas, que se sientan tristes y que no sepan cómo pues diferenciar, ¿no? Si es una depresión o solamente una tristeza pues ya que lleva varios días. Entonces, un mensaje para esas personas que justo hoy en la conmemoración del Día Mundial contra la Depresión pues se sientan acompañadas y también nos compartes dónde pueden acercarse contigo para que pues las acompañes y encamines, ¿no? En esta situación tan complicada de repente que a veces no nos deja estar completamente plenos. Y que no vemos la puerta, ¿no? Podemos llegar a no verla. Pues queridos todos, todas, yo mi invitación el día de hoy en el Día Mundial contra la Depresión sería no pierdan la esperanza, ¿no? Hace poco, justo en una universidad en la que estoy trabajando, tuvimos un chiquitillo
ni tan chiquitillo, 18 años, pero que se autolesionó por una situación así. Y cuando le ofrecimos ayuda decía, es que yo ya he ido al psicólogo y no me sirve. Entonces, es muy importante, no pierdan la esperanza. Quizás hayan probado ya muchísimas cosas. Ya oyeron, esta paciente 30 años en terapia y no lograba salir de esa situación, pero siempre no pierdan la esperanza y sigan buscando opciones. Van a encontrar la correcta, van a encontrar la suya, ¿no? Porque muchas veces es eso, es encontrar la que es para ti. Exacto. Entonces busquen una vez, si no funciona, no son ustedes el problema. Es que ahí no fue, ¿no? Ahí no hubo contacto, no pasa nada. Vamos a la siguiente opción, pero no pierdan la esperanza. Tienen que saber que la depresión es una problemática de salud de la cual se puede salir siempre. No hay en procesos humanos nada que no pueda resolverse. Todo es posible resolverlo, les prometo. Entonces no pierdan la esperanza, sigan adelante buscando ayuda y cualquier cosa que necesiten, siempre se los ofrezco. Mi WhatsApp está abierto, es público, me pueden encontrar en redes sociales como psicóloga Cristina Córdoba. Cualquier mensajito, pregunta, duda, estoy a la orden. Por supuesto, no tiene ningún costo. Ahí mismo me pueden contactar, les paso mi número, es 314-108-8034 y mi consultorio está en el Jardín de Tapeisles. Bien, Cristi, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy hablando de este tema tan crucial, tan importante, imperante, y esperamos que pues nos visites muy pronto para pues seguir abordando, ¿no?, estas cuestiones que son necesarias, pues ahora sí que visibilizarlas y compartirlas con las personas. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Nosotros vamos a una pausa comercial, a un corte y volvemos